Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Encuentros con Natán, donde estamos analizando la obra de Yuval Noah Harari, Nexus. Esta obra, como lo hemos dicho anteriormente, recoge una especie de viaje histórico desde la prehistoria humana hasta la actualidad, impregnada de todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es robótica y todos los adelantos de los cuales estamos siendo testigos. Pero Yuval Noah Harari, en su obra Nexus, no solamente se limita a estudiar las redes, vamos a decir, que están hoy tan en boga como fuentes de información, de una manera, vamos a decir, estricta o de una manera muy singular, sino que él también, de alguna manera, explora y se refiere a aspectos de orden económico, sociológico, humano, pero también de orden político. Y por eso hemos titulado a este podcast como Las redes entre la libertad y la represión. Es decir, en el fondo, como él lo titula, son decisiones y constituyen una breve historia de la democracia y el totalitarismo. Me voy a permitir, como en oportunidades anteriores, dar lectura a párrafos de esta parte de su obra, donde toca estos aspectos tan importantes en el día a día del ser humano hoy a nivel mundial. Dice Yuval Noah Harari en este capítulo, que él titula Decisiones, una breve historia de la democracia y totalitarismo, lo siguiente: democracia y dictadura suelen presentarse como sistemas políticos y éticos opuestos. Este capítulo pretende cambiar los términos del debate a través de un análisis de la historia de la democracia y de la dictadura como tipos opuestos de redes de información. Para ellos, Yuval Noah Harari examina las diferencias entre el flujo de información en democracias y en sistemas dictatoriales, así como hasta qué punto inventar nuevas tecnologías de la información y cómo esa innovación pudiera favorecer el desarrollo de los diferentes tipos de regímenes. Las redes de información dictatoriales están muy centralizadas. Esto significa dos cosas. La primera es que el centro goza de una autoridad ilimitada. Se refiere al centro de la toma de decisiones, ¿no? en distintas modalidades de gobierno. De modo que la información tiende a fluir hacia el núcleo central, donde se toman las decisiones de mayor relevancia. En el Imperio Romano, todos los caminos conducían a Roma. En la Alemania nazi, la información fluía hacia Berlín, y en la Unión Soviética hacia Moscú. A veces, el gobierno central intenta concentrar en sus manos toda la información y dictar todas las decisiones por sí mismo, con el objetivo de controlar todos los aspectos de la vida de la gente. Esta forma totalizadora de dictadura que practicaron líderes como Hitler y Stalin se conoce como totalitarismo, como todos sabemos, pero no todas las dictaduras totalitarias pueden atravesar las mismas similitudes. Una serie de dificultades técnicas suelen impedir que un dictador se convierta de manera absoluta en totalitario. Cita como ejemplo el emperador romano Nerón, por ejemplo, que carecía de los medios necesarios para microgestionar la vida de los millones de campesinos que residían en remotas aldeas provinciales. Por ello, en muchos regímenes dictatoriales se concede una autonomía considerable a individuos, corporaciones y comunidades. Sin embargo, un dictador siempre conserva su autoridad para intervenir en la vida de la gente. En la Roma de Nerón, la libertad no era un ideal, sino una especie de consecuencia de la incapacidad del gobierno del imperio de ejercer un control totalitario. En teoría, una red de información muy centralizada podría intentar mantener mecanismos autocorrectores sólidos como tribunales independientes y cuerpos legislativos designados por elección. Pero, si funcionaran bien, cuestionaran a la autoridad central y por lo tanto descentralizaran la red de información, eso sería bien recibido. Pero los dictadores siempre ven estos núcleos de poder independiente como amenazas y tratan de neutralizarlos. En resumen, continúa Harari, una dictadura es una red de información centralizada que carece de mecanismos de autocorrección sólidos. Una democracia, en cambio, es una red de información distribuida
que cuenta con mecanismos de autocorrección sólidos. Cuando observamos una red de información democrática, vemos un núcleo central. El gobierno es el poder ejecutivo principal en una democracia y por lo tanto las agencias gubernamentales acumulan y almacenan enormes cantidades de información. Pero hay otros muchos canales adicionales que conectan a una multiplicidad de nodos independientes. Por ejemplo, cuerpos legislativos, partidos políticos, tribunales, prensa, empresas, comunidades locales, ONG o individuos que se comunican libre y directamente entre sí, de modo que muy poca información pasa por una agencia gubernamental y muchas decisiones importantes se toman en otros lugares. Desde luego, si el gobierno central no interviene en absoluto en la vida de la gente, ni le proporciona servicios básicos como la seguridad, no podríamos hablar de democracia, sino de anarquía, de caos. En todas las democracias, el centro recauda impuestos y mantiene un ejército, y en la mayoría de las democracias modernas también proporciona al menos cierto nivel de atención a las grandes mayorías de atención sanitaria, educación, prestaciones sociales. Pero cualquier intervención en la vida de la gente exige una explicación. En ausencia de una razón convincente, un gobierno democrático ha de dejar que la gente proceda como considere. Pero obviamente se necesitan herramientas que denuncien y corrijan sus errores, como pudiera ser la convocatoria regular a elecciones, la protección de la libertad de prensa y separar sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Pero también, según Harari, existe una modalidad, aun cuando interviene la mayoría de un país en la selección de quienes van a ejercer las posiciones de gobierno, y es la dictadura que él denomina de la mayoría. Este concepto de la dictadura de la mayoría ha sido muy utilizado en los últimos años. Es decir, la definición de la democracia como red de información distribuida con mecanismos de autocorrección sólidos contrasta claramente con la idea común, pero errónea, de equiparar la democracia solo con las elecciones, o de basar a las democracias en la libertad electoral o de poder seleccionar a quienes van a ejercer el poder. Las elecciones son una parte fundamental de la caja de herramientas democráticas, pero en tanto y en cuanto, como él lo reafirma, herramientas, pero no son en sí la democracia. En ausencia de mecanismos de autocorrección adicionales, unas elecciones pueden amañarse con facilidad. Por sí solas, unas elecciones completamente libres y justas no garantizan la democracia efectiva, porque democracia no es lo mismo que dictadura de la mayoría. Y en cuanto aquí nos detenemos para recordar o insistir en lo que se ha considerado como legitimidad de ejercicio y legitimidad de origen de muchos gobiernos. Hay gobiernos, incluso dictaduras, que después devienen en dictaduras, que han tenido una especie de legitimidad de origen porque, bueno, han sido favorecidos por el voto de la mayoría, pero que luego se convierten en dictaduras, en tiranías y con un actuar prácticamente genocida, como fue el caso de Hitler en Alemania. Hitler fue electo y luego transforma el ejercicio de su poder en una tiranía genocida y generadora de una de las guerras más sangrientas del mundo. Entonces aquí hay que tener cuidado, y retomando lo que dice Harari, con la llamada dictadura de la mayoría, o de la dictadura que sobreviene o trasciende a unas elecciones legítimas. Una democracia no es un sistema en el que una mayoría del tamaño que sea puede decidir exterminar a las minorías impopulares, en un sistema en el que se ponen límites claros al poder del centro. Supongamos que, por ejemplo, el 51% de los votantes eligen un gobierno que a continuación elimina el derecho al voto del otro 49% o quizás del 1% incluso. Surge la pregunta, ¿esto es democrático? De nuevo la respuesta es no, y no tiene nada que ver con las cifras. Privar del derecho al voto a los rivales políticos desmantela uno de los mecanismos de autocorrección fundamentales de las redes democráticas. Las elecciones son un mecanismo para que la red diga, recuerden que estamos hablando de redes, hemos cometido un error, probemos otra cosa. Pero si el centro de la toma de decisiones puede privar a voluntad a la gente del derecho y a todo el conglomerado
por el voto emitido, dicho mecanismo de autocorrección queda anulado. Él cita un ejemplo en el caso del dictador Erdogan de Turquía. Señala que tal como dijo Erdogan en una ocasión, él cita textualmente, la democracia es como un tranvía, viajas en él hasta que llegas a tu destino y entonces te bajas. Es habitual que para socavar la democracia, los hombres fuertes se ataquen uno a otro y también vulneren sus sistemas de autocorrección, a menudo empezando por los tribunales y los medios de comunicación y todo aquello que vaya de alguna manera convirtiéndose en entes paralelos que de alguna manera nivelan o equilibran el ejercicio del poder por parte del presidente, por parte de la máxima autoridad. El típico hombre fuerte o bien priva a los tribunales de sus poderes o los llena de gente de su confianza e intenta acabar con los medios de comunicación independientes mientras construye su propia y omnipresente maquinaria de propaganda. Creo que en este punto abundan los ejemplos a nivel mundial, no solamente en el reciente pasado, sino también en la actualidad y particularmente en Latinoamérica. Una vez que los tribunales ya no pueden controlar el poder del gobierno por la vía legal y una vez que los medios de comunicación repiten como loros obedientes el mensaje del gobierno, las instituciones o personas que se atrevan a oponerse al gobierno pueden ser calumniadas, pueden ser perseguidas como traidores, criminales o agentes externos. ¿Les suena familiar? Por supuesto que sí. Nadie discute que en una democracia los representantes de la mayoría tienen derecho a formar el gobierno y a proponer sus políticas preferidas en infinidad de campos. Si la mayoría quiere una guerra, el país entrará en guerra. Si la mayoría quiere paz, el país aprobará la paz. Si la mayoría quiere aumentar los impuestos, se aumentarán. Si la mayoría quiere reducir los impuestos, se reducirán. Es decir, que las grandes decisiones sobre asuntos de política exterior, defensa, educación, impuestos y otras tantas políticas se hallan ciertamente en manos de la mayoría. Es decir, cuando se trata de decisiones trascendentales para el país, obviamente, aún habiendo diferencias internas, siempre se buscará que prive una mayoría y respetar a esa mayoría porque ya son decisiones que involucran a todo el colectivo del país. Todo esto entonces nos lleva a discutir, nos lleva a analizar todo lo que está en estos momentos aconteciendo en las llamadas, entre comillas, democracias a nivel mundial. Últimamente, y somos testigos también de este acontecimiento, y particularmente, repito, vuelvo a repetir, no solamente en Latinoamérica, sino en Sudamérica, estamos frente a lo que se conoce como un ataque populista. Es decir, esto parece complicado porque la simplicidad es una característica propia de las redes de información. Y recuerden que estamos hablando de las redes de información, ¿verdad? A raíz de su potente, vamos a decir, acceso a una gran mayoría de personas en el mundo. Entonces, la simplicidad también va en sintonía, de alguna manera, con las propias características de las redes de información y particularmente de las redes de información dictatoriales, en la que el centro de poder lo dicta todo y todos obedecen en silencio. Es fácil seguir el monólogo dictatorial. En contraste, la democracia es una conversación, pudiéramos decir, con numerosos participantes, en la que muchos hablan al mismo tiempo, pero obviamente es difícil seguir una conversación de este tipo, ¿verdad? Aquí entonces surge este concepto del populismo. Es decir, esto contribuye a que los hombres fuertes, llamados hombres fuertes, líderes con potencial dictatorial, orquesten ataques populistas contra las instituciones, desmantelan los mecanismos de autocorrección y concentren todo el poder en sus manos. ¿Les suena? El gran hallazgo de los populistas consiste en afirmar que en realidad solo ellos representan al pueblo, puesto que en las democracias solo el pueblo debe tener poder político, y puesto que en teoría solo los populistas representan al pueblo, únicamente el partido populista, entre comillas, ¿verdad?, ha de acaparar el poder político. Que otro partido que no sea el de los, entre comillas, populistas, gane las elecciones, no significa que éste se haya ganado, entre comillas, la confianza del pueblo y tenga derecho a formar gobierno. Incluso aunque obtengan un número reducido de votos, los populistas pueden seguir creyendo que solo ellos representan al pueblo.
Esto no es nuevo. Los ejemplos en el pasado reciente abundan. Un caso análogo es el de los partidos comunistas, como lo fueron también los partidos nazifascistas durante la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar la famosa frase pronunciada por Benito Mussolini cuando estaba en la cúpula del poder, retomando aquella frase que dejó para la historia el rey Luis XIV en Francia, cuando afirmaba que todo el poder, que todas las decisiones, que todas las instrucciones, que todas las leyes las debía tomar el Estado, y el Estado era él. Era lo que decía Luis XIV, el Estado soy yo. Esa misma frase la retoma Mussolini en Italia. También es el caso, como decía, un caso análogo el de los partidos comunistas. En el Reino Unido, un ejemplo, cita Yuval Noah Harari, el Partido Comunista de la Gran Bretaña nunca obtuvo más del 0,4% de los votos en unas elecciones generales, pero no obstante sus miembros insistían en que solo ellos representaban de verdad a la clase trabajadora. Quizás el ejemplo más conocido y extremo de esta creencia semi-religiosa sea la consigna nazi Ein Volk, ein Reich, ein Führer, que significa un pueblo, un país, un líder. La ideología nazi defendía que el Volk, el pueblo, tenía una única voluntad cuyo auténtico representante era el Führer, el líder. Al parecer el líder poseía una intuición infalible para saber qué sentía y qué deseaba el pueblo. El hecho de que hubiera ciudadanos alemanes que disintieran o no estuvieran de acuerdo con el líder no significaba que éste pudiera estar equivocado, sino que los disidentes pertenecían a un grupo de traidores extranjeros, fueran judíos, comunistas, liberales, o, como vimos también en África, enfrentamiento en Ruanda entre los Tutsis la otra tribu, donde prácticamente le decían o los calificaban de cucarachas. El enfrentamiento entre Hutus y Tutsis. Y eso lo hemos visto en cantidad de regímenes de otra índole ya de nuestra actualidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en Cuba, en términos gusanos, ¿verdad? Lo hemos visto también en Venezuela, cuando se acude al concepto de personas que no tienen o que no cuentan con la mayoría, y se les llama escuálido. Es decir, esta es una metodología que vemos está presente en este tipo de regímenes. Yuval Noah Harari cita el caso de Hugo Chávez, cuando señala que Hugo Chávez optó a la presidencia de Venezuela bajo el eslogan, todos debemos recordarlo, que el pueblo era, digamos, prácticamente la encarnación, y el lema Chávez es el pueblo tomó un papel muy marcado en la mayoría de las masas venezolanas. Y en cierta ocasión también cita que el presidente turco Tayyip Erdogan llegó a despotricar así de sus críticos dentro del país, cuando les dijo: nosotros somos el pueblo, ¿y quiénes sois vosotros? Como si los que estaban o quienes lo adversaban no fueran también turcos. Entonces esto se está viendo, es a lo que quiero arribar al comentar esta obra y esta parte de la obra de Harari, a el efecto que están teniendo, vamos a decir, o que tiene la política y los regímenes que imperan con sus diferencias, con sus particularidades en distintos países, sobre las redes informáticas. De allí que entonces la conclusión a la que alude Harari ya en sus inicios, en el inicio de la obra, de que las redes se están convirtiendo más allá de vehículos de información o de contrainformación, más allá de la verdad o de la falsedad de sus mensajes o de lo que se transmite, se están convirtiendo también en una especie de nodos o de centros de afiliados o simpatizantes, creándose lo que pudiéramos denominar una especie de tribus de redes, de tribus informáticas que se nuclean o entran en el espacio de una determinada red, donde el grupo o el colectivo que simpatiza con la red y con sus mensajes es aquel que se siente bien oyendo, que se siente bien observando lo que esa red, o lo que dentro de la red se transmite o se dice. Sabemos que hay redes pues que están inclinadas hacia un lado de la política internacional, hacia un lado de la ideología de mayor o menor control del Estado en la toma de decisiones de los gobiernos, redes que están de alguna manera manipuladas por gobiernos, vamos a decir, totalitarios o dictatoriales, redes también que están de alguna manera manipuladas por poderes económicos, y en fin, todo esto va creando en paralelo, según Yuval Noah Harari, va creando tribus que pudiéramos llamar informáticas
o afines a redes de una u otra tendencia o de una u otra característica. Es decir, y esto nos lleva pues a analizar con cuidado, y de allí el título de este podcast, las redes entre la libertad y la represión. Bien amigos, con esto damos términos al podcast de hoy y espero verlos en una próxima oportunidad. Fue un placer tenerlos presentes y reciban como siempre un saludo cordial de mi parte. Les habló Nathan Seidman. Hasta la próxima. Gracias. Le invitamos a estar atentos a un próximo episodio.